Y claro, lo hacen como es posible. Una constitución que fue votada por 30 o 35 personas solamente. En ese entonces, al nacer la República, apenas tendría tal vez 100,000 personas, no habría más habitantes aquí. Desde luego, para esos tiempos, el territorio de la República no eran 48,448 kilómetros, sino eran cerca de 55,000, porque es que, un poco más, casi 56,000, porque es que en 1936 Trujillo cedió a Haití en aquella reforma del Tratado de 1929, todos esos territorios de Lemiel, de Inch y de varios lugares por ahí, y entonces Haití pasó a tener los 26,000 tantos que tiene hoy, cuando antes solo tenía apenas casi 18,000. Los dominicanos, unos reverentes al tirano, porque también los hay gente que solo mira si hace calles, si hace un edificio, y además no calcula ni siquiera que el que dura 30 años en el poder tendrá muchas cosas materiales que mostrar, aunque haya asolado espiritual y psíquicamente su pueblo, pero no le toman en cuenta esto, que es uno de los actos más atroces en toda la historia de la República. ¿Qué importa que hubiéramos tenido muchos años debatiendo lo que es suyo, lo que es nuestro? No había que cederlo, y lo cedió. Unos dicen que cerca de 8,000 kilómetros lo cedió, y República Dominicana entonces se redujo. Pero República Dominicana era realmente pequeñita, era tanta la debilidad que en 1956 el gobierno de Pedro Santana quiso reabrir una universidad. No esa universidad que nosotros eufemísticamente decimos que tiene 500 años, cosa que es cierto que en esta tierra, en esta isla se creó la primera universidad, pero decir que la UAS es esa universidad cuando desapareció por más de 300 años, que todo la UAS en realidad nació en el 1914. Además, la propia página de la propia UAS de la internet lo dice. Dice que se creó en el 1914, que la creó Ramón Báez Machado, transformando el Instituto Profesional de Fernando Arturo de Meriño, antes de Gabriel García y Tejera, que se creó en el 1886, que operó hasta 1892, y que luego el propio Monseñor Fernando Arturo de Meriño pudo reabrir, y ese sí que tuvo éxito. Y en 1914 es el hijo de Buenaventura Báez, Ramón Báez Machado, educado en París, entonces había sido designado rector de ese instituto, y cuando llega presidente, bueno, entonces convierte ese instituto en Universidad de Santo Domingo. Y así es la historia. Pero sí, aquí se crea esa universidad religiosa bueno, unos dicen que luego llegó a tener el decreto, la autorización real, pero bueno, de todas maneras, la naciente república emitió un decreto para que se reabriera o se abriera una universidad, pero no pudo por la debilidad, y fue en 1886 que estos historiadores lograron crear un instituto privado
que se llamó el Instituto Profesional en 1886, y que ese es el que luego, con algunos avatares, ya dije, retomado por Fernando Arturo de Meriño en 1914, se convierte en lo que hoy es la Universidad de Santo Domingo, que siguió teniendo avatares porque entonces vino la invasión que nunca debió ser, pero que fue de Estados Unidos, y la cerró hasta 1922, que empezó a animarse entonces su reapertura, y se reabre en el 1924 y continúa hasta el día de hoy. La historia de los pueblos es la historia posible a través de su historia. Y bien, hoy tenemos el tema, el gran tema de lo que pasa en América Latina, incluyendo lo que pasa en esta isla, en Haití, lo que pasa en las islas vecinas, en Cuba, por ejemplo, lo que ocurre en América del Sur, lo que ocurre en el mundo, pero sobre todo qué pasa en América Latina. Así como en la década de 2000 al 2010 hubo una ola de gobiernos progresistas, ahora vuelve a haber otra ola de gobiernos progresistas. Y uno se pregunta, y con el desprestigio que tiene la izquierda, ¿es cierto que la izquierda está desprestigiada? ¿O es cierto que esté más desprestigiada que la derecha? ¿O tiene la derecha todo el desprestigio del mundo? Por lo menos en América Latina, porque aquí el único gobierno de extrema derecha que ha habido es el de Cuba, y luego el de Venezuela, y ahora el de extrema izquierda que ha habido. Pero todos los demás ha sido la historia fallida de la derecha, de los grupos oligárquicos, y todo eso lo vamos a analizar. América, el segundo continente en tamaño del planeta. Sería bueno describir qué es América. Tenemos tantas primicias, tantas cosas en primer orden y en primer lugar, que no nos damos ni cuenta. Y debería haber casi un recordatorio y un programa que destaque los atributos de América para que estemos conscientes de la singularidad que tiene este planeta. No es cualquier cosa. Es algo extraordinario. América es algo extraordinario. No solo por los pueblos que la poblamos, sino también por el lugar que ocupamos en el planeta. Singularizamos el planeta. Hay características de América que transforman y que le dan la forma al planeta, definitivamente. Todos los continentes, empecemos por decirlo. Miren esto, todos los continentes están en un hemisferio. ¿En cuál hemisferio está Asia, que es el más grande, con 44 millones de kilómetros cuadrados? Está en el hemisferio norte. ¿Al lado de cuál otro continente? De Europa, que está también en el hemisferio norte. Y por eso se han complementado y ha habido esa inmigración desde el origen de los tiempos escritos, desde los tiempos civilizatorios, entre un intercambio entre la famosa ruta de la seda antiquísima, se dio y fue posible porque un continente está al lado del otro. ¿Y dónde está el continente África? ¿Dónde está? En el hemisferio sur. ¿Y dónde está el más pequeño de todos? Oceanía. Pues allá en el fondo, en el hemisferio sur, pero en el fondo meridional. Que por cierto, Asia tiene 44 millones de kilómetros cuadrados,
El segundo es América, que tiene 42. El tercero es África, que tiene 30 millones. El cuarto es Europa, con más o menos 10 millones de kilómetros cuadrados. Y luego Oceanía con 9.3. Cuando estamos en invierno, en Europa y en Asia, están en invierno. No tienen verano, no tienen primavera, ni tienen otoño. Claro que no. ¿Por qué? Porque están en el hemisferio norte. África siempre está en una misma estación, o está en invierno, o está en primavera, o está en verano, también Oceanía, pero América no. Oigan, qué singularidad, América está en todas las estaciones al mismo tiempo. Porque cuando en Canadá están en invierno, en Argentina están en verano. Nosotros tenemos verano, otoño, invierno y primavera siempre. América, porque América divide el planeta en dos. Oigan, qué singularidad. El único somos 42 millones, pero del polo ártico al polo antártico dividimos el planeta en dos. Por eso tiene unas consecuencias brutales. ¿Cuáles? O América es el que crea las corrientes marinas. Las corrientes marinas, porque los océanos quieren unirse. Al moverse el planeta, se mueven las aguas de los océanos. Pero hay una particularidad. ¿Cuál? Que América impide que el océano Pacífico se una con el océano Atlántico. De luego, hace casi 4 millones de años que sí se unían, sí estaban comunicados, sí estaban unidos, porque América Central no existía. No existía América Central. Entonces había 3.000 kilómetros desde América del Norte, en donde terminaba México, hasta donde empieza América del Sur. Nada de esos istmos, esa lengua de tierra de casi 530.000 kilómetros cuadrados, que eso es lo que tiene América Central, no existía. Pero los movimientos de fondos que fueron creando ondas sedimentarias de terrenos y de corales y acumulaciones, y luego el movimiento decisivo de las capas tectónicas en que está dividida la costra del planeta, generaron la emersión de ese pequeño brazo o lengua de terreno, y entonces separó el océano Pacífico del océano Atlántico. Pero esa corriente del Golfo, que hoy es uno de los tesoros más grandes, porque no pasarán 15 años sin que República Dominicana, esta isla, pueda producir la electricidad que consume de las corrientes marinas, esas corrientes que nos pasan por el sur, que pasan de noche, por la mañanita, en la tarde, 24/7, todo el tiempo, esas corrientes. El viento, sin embargo, sopla a veces, pero las corrientes marinas no están siempre fluyendo. ¿Y qué significa eso? Bueno, que en vez de usted poner un molino de viento, ponga un molino marino, inviértalo y entiérrelo ahí, y ese molino va a estar generando electricidad siempre, sin parar nunca. Pero de las corrientes marinas y de las energías marinas vamos a hacer un programa, porque son 9 los tipos de energías marinas. Podemos sacar energía del mar por las corrientes marinas, pero la podemos sacar también por las mareas, pero podemos sacarla por las olas, pero las podemos sacar por el diferencial térmico, aprovechando que en la superficie
En contacto con el aire hay una temperatura, la temperatura ambiente, que por aquí anda por los 23, 24 grados, y en los fondos de los mares pueden haber hasta 6 grados. Ese diferencial térmico lo podemos aprovechar en lo que se llama OTIC, Ocean Thermal Energy Conversion, la conversión de energía oceánica. Claro, y también tenemos la energía azul, la energía azul, que es cuando desemboca, es el río Sama. Esa es una fuente, desembocadura del río Sama al mar. No está muy lejos, ya estamos en desarrollo de esas energías. Viene mucha agua, siempre entrando, millones de galones de agua, pero agua que no tiene sal. Entra entonces al mar que sí tiene sal. Entonces ahí se genera una presión osmótica. Agua del mar con mucha sal, agua del río sin sal. Entonces con una membrana podemos aprovechar esa diferencia de presión, diferencia de concentración salina, generar esa presión osmótica, aprovecharla y generar electricidad. También con eso. Hay tantas formas. Pero bueno, sigamos con América. América tiene todos los trópicos. Europa tiene en sus puntas del sur, alcanza algo del subtrópico. Porque ¿qué es el trópico? ¿Qué son los trópicos? Bueno, tenemos el Ecuador, que es el centro del planeta, el centro imaginario del planeta. Y entonces los trópicos son esa zona térmica de mayor temperatura. Hacia el norte tenemos 30 grados y como 1 grado son 100 kilómetros. Entonces tenemos 3.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de zona tropical hacia el norte. Y a esa zona le llamamos Trópico de Cáncer. Entonces luego tenemos lo mismo, pero hacia el sur, del Ecuador hacia el sur, y a esa zona le llamamos Trópico de Capricornio. Y allí es que se genera la mayor cantidad de fenómenos atmosféricos, la mayor cantidad de ciclones, depresiones, tormentas, ciclones. Y en cada región del mundo, conforme a la cultura de los pueblos, se le pone un nombre a los ciclones, se les llama monzones, o se les llama tifones, o se les llama huracán, conforme al conocimiento y la cultura de los pueblos. Aquí los mayas le pusieron huracán. Huracán es una palabra maya que quiere decir el Dios que me protege, y en verdad es así. ¿Qué sería de la vida en los trópicos si no hubieran los ciclones cada año? Es porque de mayo a noviembre se acumula tanto calor en el trópico que si no se pudieran sacar ese calor, entonces la vida sería imposible. Y por eso es que usted siente que después de los huracanes hay como una baja presión, de como que el estrés se pierde, y es que habrá más cosechas, habrá todo, porque esa cantidad de calor acumulada entre enero y noviembre, todo lo altera. Entonces la vida se volvería inhóspita. Entonces, en esos trópicos, pero América lo tiene todo, porque América tiene el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, lo tiene todo, porque América divide el planeta en dos. Entonces, América también es uno de los reservorios de energía que tiene el planeta más grande. ¿Por qué? Porque, fíjense, es cierto que Rusia y China tienen la mayor presa del mundo, ahora es la de las 3 gargantas, pero
de manera estable, no ha llegado a producir tanta electricidad como Itaipú, hecha en Paraguay, pero por Brasil. Y el mayor ingreso de Paraguay es la venta de la energía de Itaipú, que le corresponde, pero que ellos, por ser pequeños, no pueden. Es un país, claro, de 440,000 kilómetros cuadrados, pero de tal vez unos 10, 11 millones de habitantes y muy subdesarrollado. Entonces le vende a Brasil otra vez la energía que a ellos les tocaría, que es la mitad. Pero, ¿y la reserva de petróleo? El país con más reserva de petróleo no es de Saudi Arabia, no es Arabia del Sur, no, es Venezuela. Venezuela tiene 303,000 millones de barriles de petróleo de reserva, y Arabia Saudita tiene unos 293,000. Bueno, cuando se termine de explorar a Rusia, que tiene 9 millones de kilómetros no explorados, hablaremos otras historias, puede aparecer cualquier cosa. Bueno, pero hasta ahora, entonces, lo que América no tiene mucho es gas natural, pero tiene, claro, Estados Unidos es un gran productor de gas natural. Lo es relativamente Bolivia, pero relativamente bajo. La primera reserva de gas natural del mundo la tiene Irán y luego Rusia, pero también, vuelvo y digo, Rusia puede ser que tenga, pero Rusia solo produce el 18% de todo el gas natural que produce el mundo. Y le suministra hasta ahora todavía, porque en las publicidades hay mucha mentira. Y todavía Rusia sigue siendo un gran suplidor. Pero América, en materia de carbón, en materia de petróleo, todo esto, América es un país, sobre todo, es el pulmón del mundo, el que purifica el continente con la mayor cantidad de agua dulce. De manera que en esa América está Estados Unidos, Canadá, está México. Es decir, se divide en América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Pero también está Groenlandia allá y todas las islas del norte. Luego viene Mesoamérica o América Central. Y entonces tenemos lo que llamamos América del Sur y luego las islas del Caribe, pero no somos las únicas islas. Chile tiene miles de islas, pero Argentina también, y están incluso las islas Malvinas y muchas islas más. Cuba también, la gente no sabe que Cuba tiene como 3,000 islas. La mayor es la misma isla de Cuba, pero luego viene la isla de la juventud y vaya usted a ver qué cantidad de isla no tiene Cuba. Bueno, esa América busca alegría, busca felicidad. Sus pueblos, 11 naciones debidamente constituidas tiene América del Sur, y entonces los territorios de Guyana, Francesa, de Surinam y todos estos. Y las 14 naciones de islitas extremadamente pequeñas. América Latina está en América, y por tanto América Latina debería ser el comercio, el espacio natural para la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos. La potencia más grande del mundo está en América. Debería
dominar en buenos términos, en términos de relaciones, de equidad, de intercambios justos y todo esto, América. Pero, en verdad, ¿qué ha pasado en América? En América, en los últimos 15 años ha ocurrido un cambio radical. Todas nuestras naciones hacían intercambios comerciales con Estados Unidos de manera dominante. Fíjese, por ejemplo, si usted toma a Colombia, todavía el 31% es de las pocas naciones, por eso se veía Colombia como el brazo de la derecha en América y el más sólido aliado de Estados Unidos. Sí, todavía en este año pasado el 31% de su comercio lo hace con Estados Unidos y el 11% solo con China. Pero entonces tome Perú. 15 años, el 34% del comercio de Perú era con Estados Unidos. Hoy es solo 12%. Y hace 15 años el comercio de Perú con China era apenas 3%, ahora es 29%. 29%. El de Argentina hace más comercio con Brasil y con sus naciones vecinas, casi que con el resto del mundo. Es un 30-40% con sus vecinos. Pero con Estados Unidos, Argentina ahora tan solo exporta el 7% y importa el 14% de Estados Unidos. Pero con China exporta el 11% e importa el 18%. Ya cambió. Pero eso va a seguir profundizándose. ¿Por qué? Porque hace justamente casi 2 años allí se celebró el G20. Cuando gobernaba Macri y asistió Xi Jinping, asistió Trump, pero Macri no firmó un solo contrato con Trump. ¿Y qué pasa? Firmó 30 contratos con Xi Jinping que empiezan ya a dar de manera que ya esto que había cambiado en favor de China va a seguir pronunciándose. Brasil. El comercio de Brasil con Estados Unidos era inmenso, pero ahora, el año pasado, solo exportó el 13% de sus exportaciones hacia Estados Unidos y de sus importaciones importó el 18% desde Estados Unidos. Pero con China, a China exportó el 28% de lo que produce Brasil y importó el 21%. El resto con sus países vecinos inmediatos ahí, porque entre los países de América del Sur hay unos Mercosur, es un comercio impresionante. Ecuador todavía sigue unido a Estados Unidos, un 30% exporta de sus exportaciones e importa un 22%, a China un 13% y un 18%. Y Chile exporta apenas el 14% hacia Estados Unidos, pero de China exporta el 32%. Un país que no hace negocio con China todavía es Bolivia. Pero Bolivia hace casi la totalidad de sus negocios con sus vecinos y apenas un 6% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Paraguay depende básicamente también de todos sus vecinos. Todas sus exportaciones son hacia Brasil, Argentina, Bolivia, los países vecinos, un 72%. Y solo a Rusia. Sin embargo, a Rusia exporta un 8%. Interesante esto. Paraguay, vamos a ver, Paraguay hacia Estados Unidos solo exporta un 5%. Pero importa un 11%, pero a China exporta un 29% e importa un 15%. Venezuela
hace todavía negocio con Estados Unidos, porque eso sí que de las sanciones, pero es que toda la producción petrolera de Venezuela no es vendible si Estados Unidos no le vende las naftas ligeras y los petróleos ligeros, porque al ser un petróleo tan pesado, tiene que diluirlo. Por eso, aún con todos estos problemas, el 12% de las exportaciones de Venezuela son hacia Estados Unidos, pero asústense, el 28% de las importaciones son de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hablan con la boca muchísimas cosas, pero por debajo tienen refinerías que son complementarias y que no pueden dejar de hacerlo. Sin embargo, Venezuela exporta el 28% hacia China e importa el 28%. Y Venezuela ahora exporta hacia China un 34% de lo que produce. Panamá, uno se asombra, uno pensaría que Panamá es casi todo Estados Unidos. No, de sus exportaciones apenas un 6%, de sus importaciones solo un 19%. Sin embargo, a China exporta un 8%, pero importa un 21%. Panamá, Nicaragua, que bravuquea tanto contra Estados Unidos, no le exporta nada a China, le importa un 11%, sin embargo a Estados Unidos exporta el 60%. Es decir, Nicaragua no puede vivir sin Estados Unidos. Yo no me explico cómo bravuconea tanto y le hace tantas cosas. Y entonces el 27% de sus importaciones es de Estados Unidos. Miren cuántas cosas uno descubre cuando estudia en detalle los temas. México, un 75% de sus exportaciones obviamente son hacia Estados Unidos, porque con el tratado del libre comercio, Canadá, Estados Unidos y México, es obvio que México es casi una continuación de la producción y el comercio y el mercado de Estados Unidos. Exporta un 75%, importa un 54%, y entonces, sin embargo, de China todavía importa un 14%, empieza. República Dominicana exporta un 54%, exporta hacia Estados Unidos. El 50% lo importa de Estados Unidos. Solo exporta un 5% a China, pero importa un 13% de China. Y Cuba, ya ustedes saben, casi nada de Estados Unidos, pero depende básicamente de China y de Europa por el bloqueo. Bueno, y entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que las relaciones de Estados Unidos con América Latina, con América toda, deberían ser mucho mejores. Que esto de un giro de el pensamiento de izquierda, el pensamiento progresista, nada tiene que ver ni con el comunismo, ni con el socialismo, ni con el neoliberalismo, porque en realidad el pensamiento progresista debe enfocarse como aquel que ubica al hombre como el centro de la preocupación del desarrollo. El humanismo es el respeto a la dignidad humana, el pensamiento progresista es el respeto a la dignidad humana, a que los seres humanos no sean explotados inmisericordiamente, a que un pueblo no tome a otro como una colonia, como un territorio, y eso es lo que América Latina, ¿qué buscan los pueblos de América Latina? Su bienestar, vivir mejor, tener un buen empleo, tener un buen salario, disfrutar de sus derechos civiles y políticos, tener una buena alimentación, una buena educación, un buen servicio de salud, que le respeten el medio ambiente, libertades políticas y seguridad, tanto de su territorio como de las personas. Eso aspiran los pueblos, todos los pueblos aspiran eso. Ahora, una pregunta ya al final, para irnos a la pausa. ¿Cuál es esa pregunta?
Pero bueno, América Latina, América como continente ha tenido también un privilegio. ¿Y cuál es? Que nunca ha sido escenario de guerras mundiales. Las guerras mundiales han tenido como escenario básico Europa, Asia, parte de África y hasta en Oceanía, pero aquí nunca se ha tirado un tiro en América, en América completa, en los 42 millones de kilómetros cuadrados, nunca se ha tirado un tiro. Sin embargo, muchos países de América han participado en guerras mundiales, como Estados Unidos y Canadá, y otros han participado en guerras mundiales. Tal vez por eso, de ahí tal vez nace el disgusto de muchos pueblos de América Latina con su hermano mayor, Estados Unidos. ¿De cuál hecho? O que Estados Unidos ha sido el reconstructor por excelencia de todas las naciones devastadas en las guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall representó en su época, 1947 a 1952, que terminó el Plan Marshall, propuesto por George Marshall, un secretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos, y representó una ayuda de Estados Unidos a Europa, excepto España, porque estaba gobernada por Franco. España por eso se quedó atrás y ha sido ahora, en los últimos 20 años, que España ha resurgido, los últimos 30 años, por los fondos europeos y esto, porque el Plan Marshall dejó a España fuera y las naciones socialistas encabezadas por Rusia rehusaron participar del Plan Marshall, pero todo el resto de Europa, encabezado por Alemania, que fue el enemigo número uno de Estados Unidos, Italia, todos los enemigos y los amigos fueron reconstruidos con el Plan Marshall. En su época fueron 20,000 millones de dólares y la inflación de 1947 al día de hoy, si usted ha sido 3.5 promedio por año. Si usted multiplica en 75 años, es como multiplicar, que ha habido, multiplicar por 13. Es decir, serían como 300,000 millones de dólares en esos tiempos, en estos tiempos. En aquellos tiempos, 20,000 millones de dólares. Eso era todo el dinero del mundo. Pero sin embargo, Estados Unidos no invirtió un chele en América Latina. ¿Cuándo ha habido un plan para desarrollar América Latina? Porque tener nosotros al lado a la tecnología, a la ciencia, a la nación cumbre del mundo, y que no mire hacia nosotros. Cuando usted se pregunta, ¿y por qué tenía que surgir Fidel en Cuba? ¿Por qué la crisis de los misiles en Cuba? ¿Pero por qué un país tan poderoso tenía que apoyar a un dictador, a Batista y a los otros dictadores? ¿Y por qué no apoyaba al pueblo? ¿Por qué Fidel no fue de los Estados Unidos? Entonces, tal vez la culpa de los misiles que puso el mundo en guerra, casi al borde de la guerra, tal vez la culpa es del que pudo haber hecho el bien, pero hizo el mal. Pero ahora Haití, porque estamos buscando las causas de los problemas. ¿Hay alguna nación en la zona de influencia china que esté pasando lo que está pasando Haití? Usted la conoce, ahorita llámenos. Si usted conoce una nación que esté en las condiciones de pobreza, abandono, burla y de todo, en la zona de influencia china, y que China ni mire hacia ella. Si usted la conoce, llámeme. ¿Hay alguna nación en la zona de influencia rusa que esté en las condiciones tan deplorables que está Haití? Si usted lo conoce, llámeme. Entonces, ¿por qué Estados Unidos permite eso? Por Dios. ¿Se atreve a dejarnos esa carga a nosotros?
Pero y fuimos nosotros los que le hicimos colonia. Fuimos nosotros los que lo hemos destruido. Fueron las naciones poderosas, y después que esos negros cometieron, y negros como nosotros, no es que yo estoy... No, después que nació la primera nación negra del mundo, entonces muchos de sus líderes que habían ido a pelear por la independencia de Estados Unidos, enviados por Francia, entonces cuando nació le negaron el reconocimiento. La Iglesia Católica le negó el reconocimiento. Entonces Francia convenció a todas las naciones poderosas de su tiempo, que eran todas blancas, de que no reconocieran ese estado de negro, porque como todos tenían esclavos negros, se les iban a rebelar todos. Y en base a ese criterio bloquearon, y la colonia antes riquísima en manos de Francia se convirtió en el pueblo más pobre del mundo. Entonces yo me pregunto, pero si Estados Unidos hace el dólar, y el dólar no tiene ningún valor excepto cuando usted y yo lo aceptamos. Hacer un dólar por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le cuesta 4 centavos hacerlo. Toda la tecnología y los materiales para hacerlo. Pero cuando está hecho y lo pone en circulación vale 100 centavos. ¿Quién se gana los 96 centavos? El que lo hace esa cosa que no vale nada. Pero si hace un millón de millones de dólares todos los años, resulta que cuando el mundo se lo acepta, le está regalando esa misma cantidad de dinero a Estados Unidos. Pero si te lo están regalando, ven y ayuda a Haití. Y ven, haz un plan como el Marshall para toda América, y tú verás que no hay esa hilera de países hacia la izquierda. Una pregunta, ahora que Estados Unidos tiene este problema con Rusia, que arrastró a Europa, que no estaba en eso al principio, a este problema, yo le pregunto, las naciones de Europa están sancionando a Putin y sancionan a Rusia. Canadá lo ha hecho. En América, Canadá. Pero ¿qué otro país ha sancionado a Rusia y a Putin en América, fuera de Estados Unidos y Canadá? Yo creo que 2, tal vez República Dominicana y otro paisito. ¿Por qué? Porque han condenado la violencia y la guerra. Todos condenamos la violencia y la guerra. Pero Estados Unidos debe examinarse. No ha tenido solidaridad de América Latina porque México le dijo que no. No, yo no voy a sancionar a nadie. Yo condeno la guerra y la violencia. Brasil, aún el derechista Bolsonaro dijo no, Brasil importa demasiado fertilizante de Rusia, porque además Rusia produce el 37% de todos los fertilizantes del mundo. Lo mismo le dijo Argentina. Bueno, Colombia, el gobierno pasado, pero que vaya a buscar sanciones ahora. Con Petro, lo primero que hizo fue levantar eso. No, Colombia no está vinculado a eso. Pero condenó la violencia y condenó a Putin. Chile, la violencia y la guerra, pero no tomó sanciones. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? Que tenemos que revisarnos, y por grande que sea Estados Unidos, también debe revisarse, porque es que América como continente dueño de tantas singularidades luciría mejor unido, compactado, como la Unión Europea, que difieren en muchas cosas, pero en muchas otras tienen, incluso en esta guerra, están unidos. ¿Por qué entonces no trabajamos? Y no lo puedo hacer yo ni usted, lo tiene que hacer quien debe hacerlo: Estados Unidos, el hermano mayor del continente. Pero si tenemos el privilegio de tener
el continente más singular del mundo, con entonces la potencia más poderosa del mundo, ¿por qué no borra de entre nosotros las injusticias, estas oligarquías que nos destruyen? Desde que Estados Unidos manda a decir, cuidado con tal y cual cosa, las oligarquías de aquí se meten en cintura, porque si a algo ellos le tienen miedo es a las decisiones de Estados Unidos. ¿Quién fue que descubrió los robos de Odebrecht? Fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hizo una investigación a 30 años atrás. A 30 años atrás. Y invitó a unas 10 naciones más, y entre todas descubrieron las trapacerías de él, de Odebrecht, que tenía 30 años en eso, y sobre todo 20 años comprando presidentes, expresidentes, senadores, exsenadores, diputados, exdiputados. ¿En cuántas naciones? Yo se lo voy a decir aquí: en Angola, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en Estados Unidos mismo, en Guatemala, en México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Entonces, señores, podemos ser un mejor continente si somos el continente más singular del planeta. Lo podemos ser en crecimiento económico para todos, en desarrollo para todos, y sobre todo en cuidado de nuestros recursos naturales, porque una de las razones, las 3 razones básicas para que el pueblo de Brasil, que eligió a Bolsonaro con un, creo, 57%, fue primero que se rió de la pandemia mientras 700,000 brasileños murieron. ¿Usted sabe lo que es eso? Y él burlándose, imitando a Trump. El mal manejo de la pandemia, pero también el abuso de la Amazonía. ¿Sabe usted que Brasil es el país líder en producción de carbón vegetal, tumbando árboles? Por eso la Amazonía se va achicando en 15,000 kilómetros cuadrados. Es decir, que en 5 años se tumban 75,000 kilómetros, una vez y media lo que es República Dominicana, porque Brasil produce 6.3 millones de toneladas de carbón para entregársela a las acerías, a los altos hornos productores de acero. Brasil es un país entre los principales productores de acero del mundo, y como no tenía petróleo hasta hace unos 15 o 16 años de manera sólida fue que encontró petróleo, ni tiene carbón, entonces utiliza, ellos dicen, nuestro petróleo y nuestro carbón mineral es nuestro, son nuestros árboles y están ahí, debemos aprovecharlo, pero eso altera el equilibrio del clima del mundo. ¿Por qué? Porque que son 5 millones de kilómetros cuadrados la Amazonía. No es cualquier cosa, es un patrimonio del planeta, de la humanidad. Entonces, queríamos hacer esas largas intervenciones que hemos hecho con su excusa, porque había que poner todo esto en contexto, pensamos nosotros. Y ahora, humildemente, vamos a la pausa.